¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de Es Política. Ya saben, aquí se analizan los temas de la semana más en frío una vez ya ha pasado un cierto tiempo. Saludamos a la mesa de hoy, Benjamín López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y al otro lado de la pantalla, Segundo Sanz, Segundo, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, es encantado de estar con vosotros. Bueno, el lunes vimos cómo Santos Cerdán acudió a los juzgados de Plaza de Castilla y confirmó que Leire Díez había informado de la existencia de audios sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Segundo, empiezo contigo. También lo publicabas tú en OK Diario. ¿Qué sabemos de esos audios? Bueno, a ver, el sede judicial, en la declaración como testigo, en este caso de Santos Cerdán, él admite que en la reunión que tuvieron en abril del 24 con Pedro, perdón, con Leire Díaz en Ferraz, coincidiendo más o menos con la época con los días esos del periodo de reflexión que tuvo Pedro Sánchez en Moncloa, lo que reconoce Cerdán es que ahí Leire Díez le ofrece, hablan de los audios supuestamente de lo que llaman la policía patriótica de la época de la época del Ministerio del Interior con el gobierno de Mariano Rajoy. Se habla ahí de audios de saunas. Y por la declaración que hizo Cerdán, él dice que esos audios no había nada conocido y que no había nada nuevo, que todo era conocido y que por tanto no le prestó la mayor atención. A partir de esa declaración, nuestra interpretación que hicimos en OK Diario es que se tratarían de los audios de Villarejo, que ya han sido publicados en muchos medios, donde él habla de las saunas y de la familia de la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? No consideramos que sean audios nuevos o audios digamos, de grabaciones en las saunas. Si eso fuese así, estaríamos ya en un caso mucho más grave, ¿no? Porque también llama mucho la atención que en una reunión que es de 2024, la de este periodo de reflexión, coincidieron el periodo de reflexión de Pedro Sánchez en 2024, se pongan a hablar de hechos de cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, ¿no? En torno a 2017, 2016, 2015, que es cuando empiezan a salir informaciones sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, ¿no? Es raro que vuelvan a las saunas hablando cuando estamos ya en 2024. Parece ser que son los audios de Villarejo. Si fuesen grabaciones nuevas o grabaciones de dentro de las saunas que no han visto la luz, pues ya estaríamos hablando de un tema más grave, porque en esa reunión estaba Antonio Hernando, que Hernando ha sido alto cargo de Moncloa, número 2 del que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, de Óscar López hasta hace poco, y entonces, claro, en ese momento era alto cargo de Ferraz, de Moncloa, o sea, que estuviese ahí un hombre del presidente en Ferraz, reuniéndose con Leire y con Santos Cerdán, que luego ya hemos sabido el devenir de Santos Cerdán, cómo se movía en las cloacas, pues que estuviese ahí presente un hombre del presidente del gobierno, pues llama la atención, ¿no? Y sobre todo eso, sobre hechos que es más o menos se remontan a la etapa anterior a la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Benjamín, audios, grabaciones que suena a mafia. Efectivamente, suena pues a lo que es, ¿no? A las cloacas del PSOE, que era un comportamiento bastante mafioso, ¿no? Mafioso de extorsión a determinada gente, fiscales, desacreditar a agentes de la UCO, etcétera, etcétera. Es que esa es la realidad que hay detrás de las cloacas del PSOE, pero más allá de eso, más allá de los audios de Villarejo, más allá de la declaración de Cerdán, claro, a mí lo que me preocupa un poco a estas alturas es la naturalidad ya con la que se ha instalado en el debate público que el suegro de Sánchez tuviera saunas, prostíbulos, donde se prostituían menores, donde había casos incluso en alguno de ellos donde la policía tuvo que intervenir para rescatar a una mujer explotada sexualmente, uno en la provincia de Segovia, donde se explotaba, por diversos testimonios que hemos conocido de trabajadores de allí, etcétera, se explotaba a menores en algunas de esas saunas.
claro, lo estamos asumiendo con una naturalidad, no tiene consecuencias y esto es lo que verdaderamente a mí me preocupa de este asunto. La posibilidad más que real de que el suegro de Sánchez, con ese dinero que ganaba en estos negocios tan, diríamos, cuestionables, hubiera financiado las primarias de Pedro Sánchez y ya el lucro este indirecto de Pedro Sánchez de vivir en propiedades adquiridas también con dinero de las saunas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, de verdad, yo es que no sé qué opinas tú, Segundo, pero es que se ha instalado ya en la sociedad, lo vemos casi con normalidad, sobre todo, vemos con normalidad, no es que lo veamos con normalidad, lo que vemos con cierta ya, pues eso, sin hacer espavientos, es que Pedro Sánchez ni dé explicaciones, ni tenga ninguna consecuencia para él todo esto, que yo creo que en otras circunstancias, no sé si haría caer gobiernos, pero desde luego les obligaría a dar muchas explicaciones. Sí, en efecto, Benjamín. Mira, ayer mismo, por ejemplo, en la declaración de Paco Salazar en el Senado, que también él estaba metido completamente en las entrañas de Ferraz y era un hombre de la confianza de Pedro Sánchez, él dijo, o sea, no desmintió, dijo que él no podía saberlo si el suegro de Pedro Sánchez, que tenía el dinero del negocio de las saunas, pues aportó 100.000 euros a las primarias, a la campaña de las primarias de Pedro Sánchez en el 17. Ese titular lo dio, nosotros lo publicamos, ha pasado desapercibido, algún otro medio también lo recogió, pero muy poco. O sea, este señor no desmintió en ningún momento que el suegro de Pedro Sánchez, con dinero de los prostíbulos, pudiera llegar a financiar la campaña de su yerno, ¿no? Y esto es bastante relevante porque en una entrevista que tuvimos con Coldo García antes de su entrada en prisión, él dijo que había escuchado en Ferraz como el suegro de Pedro Sánchez había aportado 100.000 euros a la campaña de Sánchez y que él escuchó que Paco Salazar estaba al tanto de ese hecho. Segundo, lo que está ocurriendo un poco que tú decías, ¿no? Ha pasado un tanto desapercibido, inadvertido el tema. Claro, es que es lo que decía Ayuso. Por favor, delincan más despacio. Es que no da tiempo. Realmente la comparecencia de Salazar el otro día fue muy jugosa, fue realmente muy jugosa. No sé si queriendo o sin querer, pero le metió varios goles por la escuadra a su propio partido, ¿eh? Le metió varios goles. A Pilar Alegría, desde luego, la dejó a los pies de los caballos, ¿no? Y esto de la financiación, claro, no desmentirlo, tal. Bueno, esto, ojo, que también tiene su enjundia, como tú dices, pero es que no damos abasto. Es una de las estrategias de Pedro Sánchez desde el principio de la legislatura, que un escándalo tape a otro, ¿no? Y entonces ya el anterior queda en el olvido. ¿Quién se acuerda ahora? Te iba a decir de la amnistía, de los indultos. ¿Quién se acuerda de los indultos? La amnistía, por supuesto, tampoco, pero es que los indultos parece que fueran de otro siglo, ¿sabes? Y esa estrategia es verdaderamente complicada de combatir porque no damos abasto los medios de comunicación y, sobre todo, no da abasto los lectores, no da abasto la opinión pública a asimilar tantas cosas y al final se naturalizan y es peligrosísimo porque vemos normal ya pues que Sánchez, su suegro, tuviera prostíbulos, que hubiera menores, que hubiera una posible trata de mujeres en alguno de ellos, etcétera. Lo vemos casi normal ya, Segundo, es que es increíble. ¿Qué esperáis de...? Sí, perdona, Segundo. No, digo que en efecto que se ve todo como normal. De hecho, esa normalidad fue también la que llevó a Pilar Alegría a verse con Paco Salazar cuando ya se conocían las denuncias por acoso sexual. O sea, que ayer el propio Salazar reconoció en sede parlamentaria, obligado a decir la verdad, como recordaba Benjamín, es que reconoció que en ningún momento Pilar Alegría en esa comida le habla de los casos de acoso, solo le pregunta por su familia y a qué se va a dedicar en el futuro inmediato. Se habla de que también pudieron hablar de que le prestara servicios de asesoramiento Paco Salazar a Pilar Alegría, la campaña de la campaña de las elecciones en Aragón. Bueno, está ahí. Hay informaciones que apuntan que sí, el PSOE lo niega tajantemente, pero bueno, o sea, en efecto la dejó al pie de los caballos porque ella, incluso creo que en algún debate o en algún intercambio público con Ascón, llegó a decir que sí, que le reprochó su actitud a Paco Salazar cuando se encontró con él. Y Paco Salazar ayer en el Senado dijo que eso es totalmente mentira, lo dijo en respuesta al PP, además. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Paco Salazar sobre esa comida con Pilar Alegría.
fue en un ámbito familiar, preguntándonos por la familia, sobre todo en mi caso, y a qué va mi destino profesional futuro, que iba a ser Latinoamérica, y no hablamos absolutamente nada. Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política, o si hablamos de Aragón, o si hablamos de la campaña, no. Sí le voy a decir una cosa. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesionales y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta. Las palabras de Paco Salazar. Benjamín, ¿tú qué crees que pasó en esa comida? ¿Tú crees que hablaron de algo? ¿Tú crees que era en clave ayúdame con las elecciones? ¿Qué exactamente? Hombre, a ver, ABC publicaba este viernes una portada en la que aseguraba que, que Paco Salazar sigue trabajando, diríamos, por la puerta de atrás, en secreto, dice ABC, con la campaña de Pilar Alegría en Aragón, ¿no? Pues es que todo encaja. Vamos a ver, a Pilar Alegría le importaba un bledo, como al resto del Partido Socialista, las denuncias que había sobre Paco Salazar. De hecho, las enterraron, las denuncias, las dejaron morir en un cajón, ¿no? Hasta que luego la opinión pública y publicada y Fuego Amigo y tal hizo que el caso resurgiera, ¿no? Entonces, dentro de esta, les importaba un bledo. O sea, el feminismo les importa solamente para dar titulares, ¿no? Pero esta denuncia a uno de los suyos, a uno de la banda del Peyo, a uno del clan, de la familia sanchista, les importaba un bledo. Habían tenido que disimular, bueno, que dejara el partido, ya estaba trabajando para Moncloa por la puerta de atrás también. Y claro, Pilar Alegría no tenía ninguna preocupación, en absoluto, por reunirse ni ningún escrúpulo por reunirse con Paco Salazar, pero si es uno de los suyos. Más, estoy convencido que Pedro Sánchez le diría, oye, habla con Paco, para que en las futuras elecciones de Aragón, que no sabemos exactamente todavía, no se sabía cuándo iban a ser, pero ya se olía que podría haber elecciones, pues que te eche una mano, te asesore, etcétera, etcétera, ¿no? Y que encaja todo, que esa reunión es para eso, desde luego, no es para reprocharle nada, sino todo lo contrario, para ver cómo colaboran en la Moncloa, en las elecciones de Aragón, etcétera, etcétera. Tiene toda la pinta de eso. Y el problema de esa comida es que le pillan y le hacen una foto. Ese es el problema que tiene la comida para Pilar Alegría. No que le produzca ningún escrúpulo, como vimos, porque su primera reacción fue, bueno, es que esto es por amistad, bueno, por una relación personal que hay, pues he quedado a comer con él en la sede del Consejo, en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Allí en Moncloa dijo eso, su primera reacción. Luego ya, claro, cuando esto engordó y nos enteramos que es que esas denuncias las habían dormido, pues ya tuvo que salir a decir, no, que era vomitivo y que fue un error y todo esto, ¿no? Pero es todo falso, es todo teatrillo. ¿Fue un error qué? El error no fue quedar a cenar, el error fue que se publicara la foto. Es para Pilar Alegría, punto. Y ahora sigue con él trabajando en la campaña de Aragón. Pues me lo creo, vamos, de la A a la Z. Pues claro que sigue trabajando con él en la campaña de Aragón, pero si no tiene ningún escrúpulo para esto, cero. Totalmente. Y el tercer tema que vamos a tratar en el día de hoy es la comparecencia del pasado martes del ministro Óscar Puente en el Congreso de los Diputados para hablar sobre toda la catástrofe de accidentes ferroviarios que hemos vivido en el pasado mes de enero. Y lo que pasó en Adamuz, con 46 muertos, tiene un claro culpable según Óscar Puente, el PP. Llamarles la atención sobre los fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en nuestra geografía, ante los que algunos quieren cerrar los ojos, ponerse anteojeras, no quieren ver, no quieren escuchar. Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente. Esto está aquí para quedarse, nos va a ocasionar terribles problemas y pone en jaque nuestras infraestructuras y el paradigma con el que se concibieron en años pretéritos. Una reflexión sobre la R1 de Rodalíes, una línea que discurre en su mayor parte muy próxima al mar. Se decía en estos días, se hablaba de los túneles del Garraf, de los viaductos del Garraf. Darles un dato. La obra para renovar esa parte de las infraestructuras, para mantenerla, para darle el tratamiento que requiere por su nivel de deterioro, está contratada, no licitada, contratada. ¿Por qué no se ha iniciado? Porque la propia Generalitat de Cataluña pide que esperemos un poco más
para que concluyan otras obras que están en este momento en marcha en otras líneas, en concreto en la R4, y de esta manera evitar que el corte de la R1, que va a ser imprescindible para acometer las obras de la zona del Garraf, influya en la prestación del servicio. Segundo, Óscar Puente dice que la culpa es de Rajoy, de Aznar, pero lo cierto es que llevan 8 años en Moncloa. Es decir, algo les habrá dado tiempo a cambiar, ¿no? En efecto, Óscar Puente se limitó a acusar al Partido Popular y también culpó, digamos, al cambio climático, ¿no? O sea, se puso a decir que si no se están haciendo ahora las obras de renovación de la vía con más velocidad es por culpa de las inclemencias meteorológicas, ¿no? O sea, volvió a dar por tercera vez una fecha, digamos, esta vez ya no dio fecha, o sea, por tercera vez dijo que la reapertura de la línea de AVE Madrid-Sevilla se va a retrasar, y esta vez ya no dio ni fecha, o sea, esta vez sin edie, culpando al cambio climático y lo fácil, a la gestión anterior del Partido Popular, cuando, por ejemplo, uno de los, creo que la soldadura une carriles raíles de 1989 con uno de 2023, ¿no? Pues desde 1989 ha habido también algunos gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Para cambiar la soldadura. Además, se parte por la nueva, por la parte del raíl nuevo, el de 2023, el que se instala bajo mandato de Pedro Sánchez. ¿Y dónde está el problema? Pues en la revisión. El problema es en el mantenimiento. Y ahí es donde Óscar Puente pues está digamos, coloquialmente pillado, ¿no? Porque la revisión de esa soldadura, de ese carril, es competencia de su ministerio, ¿no? Volvió a repetir todo lo mismo de la comparecencia de 4 días antes en el Senado y, vamos, prácticamente leyó el mismo argumentario. Eso sí, rebajó levemente las críticas a los bulos, a los medios, a la ultraderecha, y siguió sin explicar cómo se hizo la revisión por ultrasonidos, la auscultación por ultrasonidos de la soldadura. Seguimos sin saber cómo se hizo esa revisión, que según dicen los expertos es clave. O sea, una revisión por ultrasonidos de la soldadura en mal estado, que se hubiese detectado. Óscar Puente no va más allá de decir que eso se hizo al mes de instalarse la soldadura, pero seguimos sin saber cómo se hizo, que es donde puede estar la clave de la causa del siniestro. Benjamín. Es que, a ver, esto, mira, es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo van pasando un escándalo tapa a otro y cómo van pasando las cosas, ¿no? Porque parece que esta comparecencia de Óscar Puente fue hace 2 meses, y así hace unos días. Es decir, que el accidente de Adamuz, que todavía tenemos los cadáveres calientes casi, está empezando ya a pasar a un segundo plano, y Óscar Puente, bueno, esta semana que viene, creo que es el miércoles, comparece Sánchez en el Congreso, y es posible que se reavive un poco el caso, pero se nos está empezando a olvidar ya las graves responsabilidades que ha tenido este gobierno en ese accidente, porque es una negligencia humana, como tú decías, es una rotura de la vía, una soldadura, por falta de mantenimiento, algo que el gobierno negaba en un primer momento. Esa fue la gran mentira de Óscar Puente. Vamos a escuchar ese momento y seguimos hablando del tema. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. Sí, claro, el problema más complejo era que se había roto la vía, vamos, ni más ni menos, por falta de mantenimiento y de inspección, si es que es clarísimo, es absolutamente claro. Y la prueba definitiva de que ha habido falta de mantenimiento y de inspección es que Adif ha suspendido viajes de las operadoras, Renfe, Irio, Wigo, ha suspendido determinados viajes en la línea Madrid-Barcelona para tener más tiempo para inspeccionar y revisar las vías. Es decir, que no lo había hecho. Como ha quedado claro. A raíz del accidente se bajó primero la velocidad en la línea Madrid-Valencia, luego en la Madrid-Barcelona, donde siguen esos retrasos acumulados gigantescos porque se han detectado irregularidades que no se habían detectado porque no ha habido ni inversión, ni mantenimiento, ni inspección suficientes. Entonces, Óscar Puente se ha dedicado a mentirnos desde el principio, a tratar de confundir la verdad con una catarata de datos en las que omitía los más importantes,
llegó a decir que la rotura de la vía, que eso era una tontería, llegaron a decir desde su departamento que cómo se iba a romper la vía. Pues se rompió la vía. Luego que si había sido una torsión, luego que si no había material, se había hecho una renovación completa de la vía, luego no, que si era íntegra y eso no quiere decir que se haya cambiado todo. Es decir, es una mentira tras otra en la que he ido pillando, pero de nuevo el mismo fenómeno. No tiene consecuencias, no tiene consecuencias que Pedro Sánchez haya financiado parte de su carrera política con dinero de prostíbulos, no tiene consecuencias que este señor y este gobierno haya cometido esta negligencia que ha costado 46 vidas. En fin, aquí no tiene consecuencias nada para este gobierno. No tiene consecuencias nada. Espero que mañana en las urnas, en Aragón, se vea que la gente sí quiere pasarle factura al gobierno, la verdad, porque es una buena oportunidad para hacerlo, de expresar esa censura, ¿no?, a todo esto que está sucediendo, pero que es abrumador y es frustrante para mucha gente ver que no pasa nada. Ya para acabar, en último lugar, si la culpa no puede ser de Mariano Rajoy y de José María Aznar, pues claro, la culpa tendrá que ser del cambio climático. Los maquinistas están en este momento afectados. Han perdido a 2 compañeros, ven que la situación de la seguridad, como consecuencia en este caso de caída de piedras, de caída de un muro, etcétera, y una infraestructura, como he dicho, tremendamente compleja, anticuada y con un trazado muy complejo, pues tienen una postura exigente en torno a la seguridad. Y quiero también dejar claro que nuestra premisa es garantizársela. Por eso pido disculpas a los usuarios de Rodalíes si ahora tenemos en funcionamiento tan solo la R1 y R2 y tenemos muchas líneas cortadas. Hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia. Segundo, Rodalíes, está claro que Óscar Puente le quiere dar más importancia o hacer más hincapié que en Adamuz, porque tiene a sus socios catalanes atosigándole, en otras palabras. Sí, bueno, está siendo, digamos que Esquerra Republicana y Junts están siendo también bastante críticos con el tema de Rodalíes. No sé yo si centrar todo el tiro en Rodalíes le va a salir bien, porque o sea, allí la situación con los independentistas, bueno, volvemos a lo mismo. Elevarán el tono, pedirán exigencias y el gobierno pues les contentará, ¿no?, con algo. O sea, seguro que el nivel de crítica que tengan los independentistas catalanes lo acallará el gobierno. Eso está claro, pero de momento las quejas de Esquerra y de Junts están ahí. Otra cosa es la situación de Rodalíes, que yo creo que todo va a ir de mal en peor. O sea, está siendo una gestión de puente catastrófica. Ayer mismo ya supimos que la alta velocidad Madrid-Barcelona se va a retrasar bastante hasta diciembre de este año. O sea, que ya no se le tiene consideración de alta velocidad, que creo que son 45 minutos. O sea, digamos que ya no es alta velocidad, y la situación no deja de empeorar, ¿no? O sea, se han dado cuenta de que la revisión y el mantenimiento de las vías no se ha hecho conforme es debido, y los propios maquinistas, estos a los que apela Óscar Puente, los propios maquinistas y los sindicatos ferroviarios han hablado de que hay un problema de mantenimiento en el sistema de las vías español. Incluso el propio presidente de la comisión investigadora del accidente de Adamuz también ha apuntado en esa línea, ¿no?, en un problema de mantenimiento, y eso es responsabilidad directa del gobierno central, del ministerio de Óscar Puente. Pues nada, no tenemos tiempo para más. Segundo, Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla siguiendo este programa.